Muy buenos días, tardes, noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 25 de junio y son y esta entrega va a ser solamente en formato audio con una imagen fija porque por razones técnicas no puedo grabar en este momento. Bueno, comenzando entonces con inseguridad pública, tenemos que Irene Moreira, quien fuera ministra de Vivienda, cuando estaba ocupando ese cargo, favoreció una empresa llamada Umisa. Esa es una empresa vinculada a La Grenade y a Antonini Wilson y ha sido sancionada por irregularidades. Una mujer fue secuestrada en Maldonado, fue después rescatada en Parque del Plata y eso continúa en investigación. Por otro lado, ¿se acuerdan de aquel caso de la cocaína en los contenedores que iba rumbo a Hamburgo? Por ese caso fue apresado y llevado a juicio Martín Mutio y después trascendió que en cierto momento una jueza que llevaba el caso consideró que no era culpable y lo había dejado. Fiscalía apeló el caso ante un tribunal de mayor rango y ahora ese tribunal dijo que la jueza estaba fuera de la realidad, entre otras cosas, y lo condenó a 15 años de penitenciaría. Por supuesto que la defensa de esta persona puede todavía apelar ante la Suprema Corte de Justicia, así que habrá que ver qué pasa cuando llegue a ese nivel, si es que la apelación tiene lugar. En el penal de Libertad, un preso fue apuñalado y degollado por otro. El degollado murió. Uno podría decir, eso es obvio, ¿no? Una persona puede ser degollada y sin embargo el degollador fracasar en su empeño y que la persona siga viva. Bueno, un chofer de Coect fue agredido con una tenaza, con un golpe de tenaza en la cabeza que le produjo una fractura de cráneo. Eso condujo a un paro de Ascot. Esto tuvo su lugar porque hubo una discusión por un boleto. Si un boleto de 1 hora todavía podía o no podía utilizarse. Uno diría que obviamente no estamos ante el caso de un asalto, no es alguien que decidió hacer del delito su vida. Cuando una persona, por una discusión de un boleto, termina atacando a otro de esa manera, obviamente es que esa persona tiene un nivel de frustración, de agresividad, de lo que sea, muy alto. ¿Qué estamos haciendo como sociedad que nos lleva a ese tipo de estado? Es algo que deberíamos cuestionarnos y buscar la forma de resolverlo. Bueno, por otro lado, el ejército pasó a retiro a un oficial, un teniente, que había denunciado y filmado un caso de contrabando. O sea que si alguien registra un delito, lo denuncia, lo hace conocer, el ejército lo pasa a retiro. O sea que el ejército pretende tener oficiales que son encubridores. Caramba, me encantaría que eso cambiara. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con derechos humanos. Los restos que aparecieron hace contadas semanas en el batallón número 14, resulta que son restos de alguna mujer. O sea que entre algunas de las mujeres desaparecidas va a ser quien sea identificada por el análisis de ADN. En algunas fuentes indican que hay 40 mujeres desaparecidas, el observador dice que son 39, así que yo no estoy seguro, nunca me puse a contar cuántas eran mujeres, cuántos eran hombres, pero lo importante es saber que los análisis de ADN van a permitir saber sin dudas los restos de quién se encontraron y eso podrá ir encaminando tal vez más descubrimientos de futuro. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la política. La calle Pou fue a
un acto por el nacimiento de Artigas, y allí se le fueron reclamadas cosas, recibió formas de protesta. Los reclamos básicamente tenían que ver con el déficit hídrico, con la mala distribución y salada distribución de agua en la zona metropolitana, y con consignas como agua para la gente y no para el capital. Esto está asociado también con otra noticia, que es que luego de eso Lacalle decretó la emergencia hídrica y dijo que de ahí en adelante todas las informaciones que tengan que darse sobre este tema van a pasar por presidencia. No van a estar nuevamente los jerarcas de distintos rangos hablando de ese tema. Tenemos por otro lado que plantearon quitarle el impuesto, los impuestos al agua que se vende embotellada. Esto fue llevado al Parlamento, necesitaba una norma legal para poder hacerse, y allí Cabildo Abierto no dio sus firmas para que se hiciera la sesión extraordinaria, el Frente Amplio sí, con lo cual se pudo votar por unanimidad. Es interesante que en medio de este asunto del agua tan delicado, Cabildo Abierto decide mostrar tensión con el gobierno. Lo hace porque sabe que el Frente Amplio va a firmar, porque sabe que es una necesidad de la gente, pero Cabildo Abierto se manifiesta como indiferente ante esas necesidades. Por otro lado, tenemos que la Intendencia de Montevideo puso a disposición de la OCE un equipo de bombeo para facilitar cualquier gestión de una fuente posible de agua dulce, mostrando así la Intendencia una muy buena voluntad con la solución de este problema de alcance no departamental, sino nacional. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó un préstamo no reembolsable que podría haber recibido la Intendencia de Montevideo de parte del BID. A ver, ¿qué significa esto? La Intendencia conversó con alguna persona, algún funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que llaman un préstamo no reembolsable. Vale decir, el BID te manda plata y nunca la vas a pagar. Te están haciendo una donación. En realidad es eso, una donación. Pero la Intendencia no puede tramitar esa donación si no tiene permiso del Ministerio de Economía y Finanzas. Este dijo, no podés pedir una donación del BID. Y después salió a decir gente del gobierno, no hay nada en trámite, esas cosas son, no son reales, no hay nada en trámite. Claro, no hay nada en trámite porque tú no habilitaste que llegara a haber algún tipo de trámite, no por otra razón. Bueno, por otro lado, la gente hay una comisión de la cuenca de Santa Lucía que se reúne con cierto tipo de orden y periodicidad, y cuando hubo una reunión de esa organización, de esa comisión, las autoridades de OCE y de Salud Pública no fueron, cosa que es concordante con esta decisión del gobierno de no de que solamente se hable desde presidencia. También fue establecido que seguramente, por parte del Poder Ejecutivo, que seguramente van a seguir incrementándose los niveles de sodio y de cloro en el agua. Así que ellos están reconociendo de alguna manera que no tienen en su menú otra respuesta que no sea más de lo mismo. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Bueno, una encuesta que fue encargada por la gente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, indica que el 79% de la población cree que el gasto en ciencia debería aumentar. Vale decir, no solo los frente amplistas. ¿Tá? Supongamos, seamos groseros, que la mitad de la población, más o menos lo que salen los resultados electorales, fuera del Frente Amplio, siempre hay una cantidad de indecisos, pero vamos a hacerlo así. Bueno, 79 menos 50 da un 29%.
hay un 29% de votantes de este mismo gobierno que les dice queremos más gasto en ciencia. Es más o menos como que todos los blancos estuvieran diciendo queremos más gasto en ciencia. El gobierno, sin embargo, como vimos la semana pasada, la estación de estudios geológicos no la tiene con fondos, etcétera, etcétera. Este gobierno le da la espalda a todo lo que no es tener ordenaditas sus cuentas corrientes sin ver más allá de lo que tiene frente a su nariz lo que va a pasar luego. Una cosa que pasó antes es la ganancia de los bancos privados. AEBU reveló que en un año móvil de abril a abril, los bancos privados ganaron nuevamente alrededor de los más de 400 millones de dólares. Esos mismos bancos que hoy en día están tratando de decir que no pueden dar aumentos a sus funcionarios. Caramba. No sé qué hacen con los 400 millones de dólares, supongo que lo envían al exterior, a sus casas matrices. Bueno, UTE rescindió la compra del dron que iban a comprarle a Vertical Skies, aquella compañía vinculada con Astesiano en todo el sonado caso de irregularidades en la torre ejecutiva. Un frigorífico de Canelones detuvo sus actividades y dio licencia al personal, porque por la falta de agua no pueden trabajar en condiciones normales. Habrá que ver qué pasa cuando termine esa licencia. Esperemos que no, pero podría darse un caso que entre ya para noticias sindicales. El dólar en lo que va del año ha descendido un 6,3%. Esto se debe a varias causas. Por un lado, hay causas que tienen que ver con el deseo del gobierno de conseguir que la inflación le dé como que los números están bien, que están a la baja. También con que la economía estadounidense a nivel mundial cada vez está peor. En definitiva, esta situación, un dólar barato, beneficia a los importadores y a la gente que tiene dinero para comprar cosas del exterior, pero perjudica a los exportadores en líneas generales, porque hace que ellos tengan que pagar mayor cantidad por cada unidad de moneda extranjera que van a conseguir por sus exportaciones. Por eso, cuando se habla de rezago cambiario, hay que tener mucho cuidado, porque de lo que se está hablando no es de algo real que existe, sino de un manejo, de una relación de fuerza entre distintos actores económicos. Vamos ahora a noticias sindicales. Tenemos que los sindicatos de la educación pararon el miércoles por falta de respuestas del gobierno y por más y mejor presupuesto para la educación. Los trabajadores de CADECAR accedieron en una reunión en el Ministerio de Trabajo a negociar otras salidas para evitar los despidos que se habían presentado en esa actividad. La patronal de Acodique rechazó una nueva propuesta para destrabar el conflicto. El sindicato empezó a raíz de eso a evaluar medidas nuevas por los despidos antisindicales, los despidos que hizo Acodique, que son para perseguir a la gente afiliada al sindicato. Se decidió que se van a tomar más medidas contra la empresa y desarrollar movilización, al punto que el día viernes terminaron ocupando la planta en Lecoq. El Zunca se movilizó por convenio colectivo y por mayor seguridad. Los estudiantes del Dámaso también están protestando porque la inspección no permitió que exhibieran la película La noche de los lápices, una película de hace muchísimos años que narra cómo en Argentina las fuerzas represivas torturaron, violaron, asesinaron a un grupo de jóvenes estudiantes de aquel país. Por otro lado, el Sindicato de Formación en Educación dice que las autoridades retiraron de los vidrios de las ventanas del IPA las imágenes de personas desaparecidas que allí se habían puesto en una nueva, clara actitud de parte de las autoridades educativas de actuar de una forma represiva e ideológicamente sostenida. En materia de salud ahora, tenemos que el Ministerio de Salud Pública
nos recuerda que está vigente la campaña de vacunación antigripal. Por otro lado, a la fecha 21 de junio, o sea, el miércoles de la semana, yo encontré la noticia que decía en ese momento que ya venían 6 días que en la zona metropolitana se estaban excediendo los niveles máximos de sal y de cloro que autoriza el Ministerio de Salud Pública. O sea, el agua de por lo menos desde el 15 de junio en Montevideo no es agua potable. Por otro lado, los trialometanos en el agua, según dijo gente de medicina, de Facultad de Medicina, estaría asociado a complicaciones en el embarazo y en el feto. Bueno, sin más, nos vemos la semana próxima.